Buenos días y bienvenidos a este webinar de biometano en Europa, evolución del despliegue, dinámicas de inversión y el papel de España en el mapa energético europeo. Webinar que organizamos desde hoy en colaboración con EVA, con la European Biogas Association y con Sedigas. Lo primero de todo, dar las gracias por la asistencia, por la participación en este webinar. Y, como decía, dar la bienvenida a todos los que lo estáis escuchando y, por supuesto, también a todas las personas que posteriormente podrán verlo en el canal de YouTube de hoy. El programa, por enmarcarlo, el webinar, lo enmarcamos dentro de las acciones de difusión que estamos haciendo del programa ejecutivo en biometano que organiza EOI junto con Sedigas y que dará comienzo el próximo 29 de septiembre y que, bueno, responde a la necesidad que se ha identificado, ¿no?, de profesionales en este ámbito del biometano que está en claro auge, ¿no? Y dentro ya de lo que es el propio el webinar, ¿no?, tenemos, van a participar dos personas. Por una parte está Pablo Molina, que es social técnico y de proyectos de EVA, de la European Biogas Association, y Nayara Ortiz de Mendívil, que es la secretaria general de Sedigas. Voy a presentar ahora muy brevemente tanto a Pablo como a Nayara. Primero intervendrá Pablo, luego intervendrá Nayara, pero bueno, porque tengáis pequeños datos sobre Pablo y sobre Nayara. Pablo, como decía, es social técnico y de proyectos en la European Biogas Association, supervisa los avances tecnológicos y de mercado de CO2 biogénico y es responsable de realizar un seguimiento y analizar el impacto de incentivos en el sector de los biogases. Pablo cuenta con 3 años de experiencia en el sector de los biocombustibles, donde trabajó como ingeniero de I+D en proyectos de biodiesel y de biogás. Y por parte de Nayara, Nayara es ingeniera química con la especialidad de medio ambiente por la Escuela de Ingeniería de Bilbao, en la Universidad del País Vasco, y desde el año 2021 es la secretaria general de la Asociación Española del Gas, de Sedigas. Y además preside el Comité de Sostenibilidad de la International Gas Union. Nayara cuenta con más de 14 años de experiencia profesional en el sector gasista y está especializada en el desarrollo y promoción de los gases renovables, ¿no?, biogás, biometano, hidrógeno. Y antes ya de darle la palabra a Pablo, también comentar cómo, de cara a posibles preguntas que podáis tener a lo largo de la realización del webinar, lo que vamos a hacer es, hemos habilitado un correo que sería comunicación@sedigas.es. Repito, comunicación@sedigas.es, para que en el mismo podáis formular preguntas y luego, al finalizar la participación, la intervención tanto de Pablo como de Nayara, pues intentaremos recoger, el compromiso es estar un máximo de 1 hora, pero bueno, intentaremos recoger algunas de las preguntas para que las puedan contestar Pablo y Nayara. Y yo, por mi parte, nada más, dejarle la palabra a Pablo y de nuevo agradeceros la presencia en el webinar. Muchas gracias, Ramón, por la introducción, también la organización de hoy y la invitación de parte de Sedigas. Solo voy a empezar aquí está, sí, listo. Bueno, ya escucharon mi nombre es Pablo Molina, y también mi introducción. Gracias, Ramón, por esta introducción. Estoy aquí en representación de la Asociación Europea del Biogás, EBA, y el día de hoy vengo a hablarles un poco acerca de lo que es el biometano en Europa, la evolución del despliegue, las dinámicas de inversión y el papel que está desarrollando España en este mapa energético europeo. Antes de entrar en detalles, pues también es importante dedicar unas palabras a lo que es EBA, que es lo que hacemos específicamente, siendo nuestro objetivo principal abogar y defender los intereses de toda la cadena de valor de los biogases,
frente a las instituciones europeas, con asegurar que las condiciones legislativas sean de manera eficiente y desarrollen y busquen incentivar y desarrollar todo lo que es la industria de los biogases. Cuando hablo de la entera cadena de valor, estoy refiriéndome a todo lo relacionado con la industria, desde los operadores de plantas a los proveedores de tecnología, los operadores de sistemas de distribución y transmisión del gas. También pueden ser desarrolladores de proyectos, universidades, institutos de investigación. Contamos ya con más de 350 miembros, entre los cuales tenemos 51 asociaciones nacionales, más de 285 empresas y organismos de investigación. Con esta introducción también es importante saber ponernos en contexto de lo que es el impacto socioeconómico de los biogases. En 2023 estamos hablando de más de 250.000 empleos, entre 70.000 directos y 170.000 indirectos. Y si tomamos en consideración lo que es el potencial del biometano, sabemos que estos empleos pueden llegar a 500.000 para 2030 y 1.8 millones en 2050. De igual manera, la cadena de valor de los biogases constituye más de 15.000 empresas que están invirtiendo de manera directa en la bioeconomía europea. Es una cadena de valor sólida y 100% europea, debido a que somos los líderes a nivel mundial en tecnologías limpias de los biogases, y vemos cómo este crecimiento sostenible está también impactando y apoyando lo que es el desarrollo rural. Con esta introducción podemos ahora pasar a lo que es el contexto político europeo. La estrategia 2025 se tiene lo que es directamente la competitividad, la resiliencia y la sostenibilidad. Empezando primero, uno de los files a mencionar es el Clean Industrial Deal, que salió en marzo de 2025, siendo su objetivo principal abordar todo lo que son las preocupaciones sobre la competitividad y la resiliencia económica, pero manteniendo todos lo que son los objetivos de decarbonización de la Unión Europea. Esto tiene que ver con el State Aid, cómo se puede facilitar estos incentivos y que la industria se mantenga con esta competitividad, pero manteniendo siempre ese objetivo a la desfosilización de la Unión Europea. Luego, mencionar el REPowerEU Roadmap. Pienso que lo debemos conocer todos. Cuando la invasión de Ucrania en 2022 salió el REPowerEU. Esta es la continuación, un roadmap donde ya se tiene un marco estratégico para asegurar y acabar con esa dependencia de los combustibles fósiles rusos. Todos hemos sido afectados aquí en Europa con esa seguridad energética y ese cambio de obtener un combustible gaseoso, pero en esta vez mirando específicamente lo que es el biometano y el biogás producido directamente en Europa, y acabar con esa dependencia. Entonces ellos seguirán siendo esenciales en el mix energético de la Unión Europea, tanto el biogás como el biometano, para lo que es 2040 y 2050, garantizándonos esa seguridad energética aquí en Europa. Luego mencionar el Climate Target de 2040, que salió en julio de 2025, una propuesta para lo que es el Climate Target, donde reafirma la determinación de la Unión Europea de hacer frente al cambio climático y garantizar la neutralidad climática en 2050. Este Climate Target está estipulando 90% de reducción de las emisiones para 2040, comparado con los niveles de 1990. Y por último, mencionar lo que es la Review Bioeconomy Strategy, que se espera a finales de 2025. Se centrará en reforzar todo lo que es la circularidad y la sostenibilidad, contribuyendo a la descarbonización de la economía. EBA aboga por que se tenga un objetivo vinculante de los biogases de 100 BCM, 100 billones de metros cúbicos para lo que es 2040, siendo este objetivo dará esa necesaria confianza que necesitan los inversores para obtener proyectos para tener esa seguridad a largo plazo. Ahora que vimos el contexto europeo, vamos a entrar más en detalle en lo que son los datos de inversión en biometano en Europa. Específicamente hablarles de este nuevo reporte que sacamos en junio
en junio de este año, donde hacemos un seguimiento anual de todo lo que son las inversiones en el sector y identificamos lo que son las tendencias, las brechas de inversión y enfocándonos siempre en lo que es el crecimiento del sector. Todos estos datos son basados en 28 inversores y desarrolladores de proyectos que representan toda la entera cadena de valor. Como les dije, el informe fue publicado en la versión de este año en el verano y entre lo que son los principales resultados es que vemos que 28 millones de euros van destinados al biometano, lo cual corresponde a 7.3 BCMs, billones de metros cúbicos al año de capacidad instalada adicional que se espera para 2030. Si ponemos en perspectiva ese número, representa 900 plantas de biometanos que estarán operativas en los próximos 5 años. Y en términos de los principales receptores de inversión, estamos hablando del mercado español, Dinamarca y el Reino Unido. Cuando vemos los números más en detalles, como decía, España y Dinamarca están liderando las inversiones. España con 4.8 millones, Dinamarca 3.1, seguido por Reino Unido en 2.4 y el top 5 está completado por Francia en 1.7 e Italia 1.3. Otros destinos de inversión en Europa aún no recogimos los datos hacia dónde específicamente en qué país, pero son unos aproximadamente 6.8 millones. Y en términos de no europeos, estamos hablando de 1.02. Aquí podemos ver también lo que es la distribución gráfica de los volúmenes de inversión. Y es importante recalcar que España, en esta top 5 lista que vemos aquí, España es el único país donde los objetivos o los incentivos por parte del gobierno no están de manera clara o no han tenido perspectiva a largo plazo, mientras que ese ha sido el caso en Dinamarca, en Reino Unido, Francia, donde se ha tenido esa seguridad para los inversores. Entonces vemos que en España estas inversiones vienen más debido al gran potencial que tiene el país, estando el tercer país con mayor potencial de producción de biometano para 2040 y siendo esto uno de los principales drivers para llevar las inversiones a cabo en el país. Luego, viendo más lo que es la capacidad instalada, vemos que para entre 2025 y 2026 esperamos 2.2 BCMs y 7.5 millones de euros. Esto entre 2027 y 2030 aumentará a 4.5 y 11.17.7 millones y más allá de 2030 esperamos específicamente 0.6 y 3.2 millones de euros. En términos de los mercados que lideran la inversión, importante destacar España, como les había mencionado, que aunque no se tengan esos incentivos, el mercado está en sí tomando el riesgo y la iniciativa de llevar la industria hacia el frente. También otros mercados emergentes, podemos destacar a Polonia con 1.9 billones, también en Grecia con 1.1 billones y 2.4 terawatt-hour al año que se espera en términos de capacidad. Y estos 6.8 millones y 13.9 que aún quedan sin asignar en términos a qué países van a ir dirigidos. En términos de tipos de inversiones, el 85% de las inversiones va a lo que se conoce como Greenfield Investments. Estamos aquí hablando de plantas desde cero, plantas nuevas, se esperan 24.6 billones. Y para lo que es brownfield, es decir, plantas de biogás donde se hace un retrofit y se pueda separar el CO2 del biometano, estamos hablando de 700 millones y también unos 100 millones que se destinan a lo que son fusiones y adquisiciones, como podemos ver aquí en el gráfico de la derecha. Estos son los principales resultados que obtuvimos de este año. También pueden, aquí con el QR Code, pueden ir directamente a descargar el reporte donde les da un poco más de detalle de los números o pueden verlo con un poco más de calma. Simplemente pueden escanear el código QR. Cualquier tipo de dudas también pueden contactarnos por email. Ahora que vimos lo que son las inversiones, paso a lo que es el mapeo del desarrollo del biometano en Europa. Este es otro de los ejercicios que hacemos de manera anual, donde vemos cómo ha ido el crecimiento y el despliegue de las plantas de biometano en Europa. Entonces,
de la manera que funciona, ese es el principal resultado, un mapa en línea donde pueden consultar todo lo que son las plantas a partir de lo que es el país y también el año de operación. Y sabemos que para 2025 son 1.678 plantas que están operativas de biometano en toda Europa. Cuando hablamos de biometano, eso también incluye las plantas de bio-LNG, de Liquefied Natural Gas, y también del gas natural comprimido. Aquí es un poco las funcionalidades del mapa que les explicaba. Se puede filtrar por país, se puede filtrar por año de operación y también tienes directamente el número de plantas que pueden haber por los diversos países. Ahora, viendo más en detalle lo que son los datos de este número de plantas y el crecimiento no solamente de la Unión Europea, sino también de los países no comunitarios, como pueden ser Reino Unido, Noruega, Suiza o Ucrania. Aquí, como ya había comentado, un número total de plantas de biometano de 1.678, y cuando tomamos en cuenta el primer trimestre, el periodo de tiempo entre el primer trimestre de 2025 y 2024, estamos hablando de 165 plantas, de las cuales en 2025 identificamos unas nuevas de 56. También podemos ver lo que es la evolución, como la distribución también entre lo que es países no europeos, países de la Unión Europea, han mantenido el liderazgo con el 89% del total de las plantas, de igual manera en 2024, y se mantiene un poco la misma distribución para 2022. También podemos ver un poco la evolución desde hace 3 años, donde tenemos casi más de 400 plantas que han entrado en operación. En términos de los principales países y el crecimiento en los últimos 3 años, vemos que Francia es el país con mayor número de plantas. Luego veremos también la distribución de lo que es la capacidad de las plantas. Pero Francia ha crecido de manera considerable en términos de plantas, con un aumento en los últimos 3 años del 59%. También importante destacar los Países Bajos con 24%. Italia también ha sido muy, muy considerable, de pasar a este aumento de 169% en el periodo de 3 años. Y esto se debe a objetivos claros por parte de la legislación, a incentivos no solamente por la parte de la producción en términos de feed-in tariffs y también ayudas al CAPEX, sino también con un objetivo en parte de la demanda del transporte, donde se tiene un objetivo específico solo para el biometano. Todos estos factores combinados han hecho que el crecimiento en Italia haya sido de manera considerable en tan solo un espacio de 3 años. Otros países a destacar, vemos el Reino Unido, Suecia, y también Alemania ha estado un poco, digamos, se ha stagnated, se ha mantenido constante debido a que los incentivos no han sido muy claros de parte del gobierno alemán. Continuando con el desarrollo del número de plantas de biometano, vemos también cómo han ido creciendo desde esos últimos 2 años, desde 2020, donde se tenían aproximadamente 900 plantas, a llegar a 1.678, y vemos que muchos factores legislativos entrando en vigor, como lo que fue la Directiva de las Energías Renovables. Eso dio un empuje al sector, de igual manera cuando fue adoptada, y vemos también que el crecimiento en 2024 se ha ralentizado debido a el fin de sistemas nacionales de apoyos en ciertos países. Continuando con lo que es la capacidad instalada, esos son los países de la Unión Europea frente a los países no pertenecientes a la Unión Europea. Ya habíamos mencionado 7 billones de metros cúbicos anuales de biometano, y la capacidad también ha habido un crecimiento considerable en los últimos 3 años de un 46%, mientras que entre 2025 y 2024, por las razones anteriormente mencionadas, solo se tuvo un crecimiento del 9%. Y siempre la distribución de capacidades mayoritariamente es en la parte de la Unión Europea. En términos de los países con mayor capacidad instalada, nuevamente vemos a los Países Bajos, Francia e Italia liderando ese crecimiento en términos de los últimos 3 años.
Francia es importante destacar, como fue del país también en el espacio de solamente 3 años, era el tercer país con mayor producción, y vemos que para 2025 ya ha superado a Alemania, y eso viene nuevamente por parte de esos incentivos claros que hay en la legislación francesa, específicamente por lo que son las feed-in tariffs, que ha dado esa seguridad a la industria a dar ese primer salto y ese crecimiento. Y ahora el gobierno francés busca también, a partir de incentivar la demanda con objetivos de de biometano en el gas natural, continuar esa expansión y que no haya un estancamiento del crecimiento. También en el caso de Italia, ya lo habíamos mencionado, los Países Bajos también tienen otros incentivos, específicamente de un feed-in premium, que han ayudado a ese crecimiento y que haya esa seguridad en los primeros proyectos de tener un precio fijo que pueda garantizarles ese riesgo sea lo más bajo posible. Entonces es un poco de que vemos como todos esos crecimientos en los diversos países siempre están relacionados con cómo es la legislación nacional y cuál es el apoyo que el gobierno esté aportando al sector. En términos del número de plantas por país, aquí vemos como Francia, ya lo habíamos comentado, con 760 plantas, seguido por Alemania, y el tamaño medio de la planta de biometano en Europa es aproximadamente 483 metros cúbicos normales a la hora. Y ese tamaño depende mucho del país. En Francia, aunque tenga la mayor cantidad de plantas, pues el tamaño medio de plantas, de la capacidad de plantas en Francia es menor al tamaño medio que vemos en Europa. Entonces todos esos factores también repercuten en cómo será la distribución. Aquí, en términos de la conexión a la red de plantas de biometano, sabemos que 86% de las plantas se encuentran conectadas a la red, ya sea de distribución o de transmisión. Un 7% no está conectado y hacen lo que es la licuefacción del biometano, y hay otro 7% donde no sabemos específicamente cuál es la distribución. Esto también para mostrarles un poco lo que es el mapa de biometano en 2025. Ese es el que tenemos solo para los miembros de la EBA, donde tienes un poco más de información adicional, como si están conectados a la red, y cuál es el producto, si es biometano o están haciendo biometano liquefied bio-LNG. También lo que es la capacidad de producción, la tecnología, si es la tecnología de upgrading que están implementando, y un informe analítico donde se explica más a detalle todas estas tendencias. Aquí les dejo el QR code donde pueden escanearlo y directamente entrar a lo que es el mapa en nuestra página web. Y este mapa fue también hecho en conjunto con lo que es la asociación o el Gas Infrastructure Europe. Es otra asociación europea que se encarga de la infraestructura del gas. También tienen en el mapa cómo la infraestructura del gas se encuentra distribuida en Europa. Luego, solamente para terminar, en términos de las propuestas para desbloquear el potencial español, incentivos a largo plazo, como venía ya diciendo a lo largo de la presentación, vemos como todos estos países han venido desarrollando por tener esa estabilidad en términos legislativos, no solamente a niveles de inyecciones puntuales de capital, pero incentivando a lo que es la producción a través de feed-in tariffs o feed-in premiums, y incentivando a través de manera indirecta a través de la demanda. De igual manera, la simplificación de tramitación de procesos, que en Europa pueden llegar a entre 2 y 3 años, incluso alargarse hasta 7, no es algo que tenga sentido para los operadores de los proyectos y los desarrolladores. Entonces, simplificar esa tramitación, bajar el tiempo medio que se toma para obtener una tramitación es de alta importancia. De igual manera, lo que es la aceptación social, un apoyo claro del gobierno a los proyectos, donde se construya esa confianza en el sector y en lo que es la parte rural, y lo que son las comunidades, autoridades locales, la prensa y los grupos de presión. Como vemos, es un sector que está desplegado en toda Europa. Entonces, esto no puede ser una barrera para que ocurra lo mismo en España.
Facilitar la inyección en el red gasista es de gran importancia. Si tienes un proyecto y no eres capaz, por debido a la legislación local, de conectarte a la red, esto puede también destruir tu proyecto, por lo cual es importante tener esa claridad para todos los operadores. De igual manera, la valorización de los coproductos, los biogases no es solamente la parte energética, sino también tenemos el digestato como un fertilizante orgánico y el CO2 biogénico, que da un sustituto al CO2 fósil en términos de la defosilización de nuestro continente. Esto fue todo de mi parte. Aquí pueden encontrar mi correo, donde pueden escribirme cualquier tipo de dudas, o también aquí el QR code pueden encontrarme en LinkedIn. Y solamente para finalizar, también los invito a participar en la European Biomethane Week, en la Semana Europea de Biometano, donde se reúnen todos estos actores de la cadena de valor en Bruselas, y por 2 días estamos discutiendo los temas más importantes que se encuentran en el sector. Aquí pueden escanear el código QR también y pueden ver toda la información en la página web. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Desde luego, vemos la oportunidad, ¿no?, que aparece en España, viendo la comparativa con otros países, ¿no?, que creo que aquí se muestra una clara oportunidad para el desarrollo del biometano en España. Para continuar con el webinar, a Nayara Ortiz de Bendil, secretaria general de Sedigas. Nayara, cuando quieras. Pues muy buenos días a todos y nada, muchísimas gracias, Ramón, por la introducción. También quería agradecer a Pablo por estar aquí hoy con nosotros en este webinar, y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y estáis interesados en este sector en auge, como se ha comentado ya por parte de Ramón y por parte de Pablo, que la verdad que es muy interesante. Bueno, me ha presentado Ramón ya, pero soy la secretaria general de Sedigas, la Asociación Española del Gas, y llevo ya más de 17 años trabajando en este sector. Así que os digo que no nos aburrimos, que estamos, como os digo, en auge, y que queremos invitaros a todos, a los que estéis. Seguro que hay personas más familiarizadas, otras menos, pero bueno, mi idea es, con 3 objetivos de la presentación, a ver si conseguimos poner la presentación y ya empiezo. Vale, la veis aquí. Yo tenía 3 objetivos. Voy a intentar ir un poco rápido porque también tenemos ya poco margen, pero bueno, para mí voy a echar un paso para atrás de la presentación de Pablo, empezar con qué es el biometano, qué son los gases renovables, por lo que he comentado, porque igual hay oyentes que todavía no están tan familiarizados. Espero que no sea la primera vez que lo hayáis oído, pero que no estéis tan familiarizados con el biometano. Posteriormente entraré un poco más en detalle en los datos de España. Pablo nos ha hecho la visión más general de Europa, pero yo, como Asociación Española del Gas, quería centrarme más en los datos europeos, y posteriormente ya en el programa que realmente estamos presentando y lanzando hoy en este webinar, con la intención de poder empezar el 29 de septiembre con el máximo número de vosotros en el programa. Entonces, sin más, quería empezar pues presentando un poco Sedigas. También somos la Asociación Española del Gas. Llevamos más de 55 años, se creó en 1970 y tenemos una larga trayectoria ya pues con todos los temas relacionados con el gas natural. Tenemos más de 200 socios, de los cuales entra toda la cadena de valor del gas natural. Aquí tenemos transporte de gas, distribución de gas y comercialización de gas. Transporte y distribución es un sector regulado, comercialización ya es sector liberalizado, y llevamos, a pesar de que llevamos muchos años, como os decía, yo desde hace 17 años, desde el 2008, empecé a trabajar ya con todo el tema de la sostenibilidad del sector gasista, pero los últimos 5 años hemos estado súper centrados en gas renovable, tanto biometano como hidrógeno, y en 2023 ya abrimos la asociación también a toda la cadena de valor de los gases renovables, por lo que también todas las empresas que estéis relacionadas con el gas renovable estáis invitadas a poder participar en la asociación, y desde el 2023 tenemos ya 28 nuevos socios centrados, y tenemos un comité de gas renovable que ya se creó en 2017 para tratar todas las temáticas que están surgiendo en el sector. Somos la voz del sector, tanto en la Administración Central, comunidades autónomas, y también estamos en la Comisión Europea con otras asociaciones, como una de ellas con la EVA. Hacemos muchas jornadas de difusión. Aquí hemos puesto diferentes fotos de diferentes jornadas,
difusión de gases renovables, insisto, biometano, hidrógeno, y también cada vez que se pone una planta en marcha intentamos hacer un webinar con la idea de ponerla a conocer, lógicamente, pero también ver los inconvenientes que han tenido este tipo de plantas para poder agilizar el proceso de las siguientes. Y participación en diferentes foros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional de este tipo de jornadas, porque creemos que el biometano, sinceramente, es el gran desconocido. Se habla mucho más de hidrógeno y creemos que es importante que entre todos pues, que consigamos que se escuche por todas las razones que voy a comentar más adelante. Mapa de infraestructuras. Este es el sistema gasista, pero un tema hay que tener en consideración que es importante, que el biometano, como ha dicho Pablo, se puede inyectar el 80 y pico % en la red de gas natural. O sea, se puede inyectar todo, algunos se inyecta, otros no, por diferentes razones, pero al final se inyecta en el sector gasista. Entonces, quería dar unos datos rápidos de cuáles son los números del sector gasista en España. La demanda en el año pasado, en 2024, fueron 312 teras. Tenemos más de 100.000 kilómetros de redes, tanto de transporte como de distribución. Aquí en el mapa están dibujadas las redes de transporte, las de distribución no, porque entonces llenaríamos todo el mapa, pero para que os hagáis una idea, están las plantas de regasificación en los gasoductos internacionales, porque a día de hoy el gas natural, y este es un tema también importante, lo traemos de otros países, pero realmente no producimos, no tenemos la suerte de tener en España. Sin embargo, esto cambia el foco del biometano. El biometano lo estaríamos produciendo en España, incluso podríamos, con el potencial que tenemos, que ya se ha adelantado, poder ser exportadores para otros países. Entonces, se podría utilizar esta infraestructura donde se irían inyectando el biometano de las diferentes plantas para poder luego transportarlo y distribuirlo a España o a otros países, como comento. A día de hoy tenemos 8 millones de puntos de suministro, prácticamente relacionado a un punto de suministro por cliente, aunque no siempre es así, pero diríamos con unos 8 millones de clientes, y unas inversiones totales en la última década de 3.414 millones de euros, por lo que el sector gasista también, como veis, es un sector muy importante y está preparado para otros gases renovables como el futuro del trilema energético, y lo ligo un poco aquí también con cómo puede aportar o qué aporta el biometano. Para nosotros no es un tema solo de energía, somos una asociación energética y estamos acostumbrados a hablar de energía, pero lo importante también para mí del biometano es que no solo hablamos de energía, sino que estamos hablando de gestión de residuos, de solucionar un problema de gestión de residuos que tenemos en España, que somos el país con mayores multas por parte de Europa, de la Comisión Europea, por la mala gestión de los residuos, y nos podría ayudar a poder gestionar estos residuos para producir una energía, además de origen renovable, insisto, y en nuestro país. Se podría asimilar o asemejar con el tema de eólica solar, ¿no? Con las energías eléctricas, eólica, solar, que se están produciendo en España y que incluso están exportando también electricidad a otros países de origen renovable. ¿Cómo afecta el biometano? También afecta al cambio climático. ¿Por qué? Porque conseguimos reducir estas emisiones porque, insisto, hablamos ya no de un gas natural, que quieras o no es un combustible fósiles, con menos emisiones que otros combustibles fósiles, pero con emisiones frente a un gas renovable que realmente podemos conseguir, dependiendo de dónde vengan esos residuos orgánicos, podríamos conseguir hasta, se llama emisiones negativas, porque, por poner un ejemplo rápido, si cogemos un estiércol, que si no hacemos nada con ese estiércol emite unas emisiones de metano, si lo capturamos y producimos ese biometano, a pesar de que luego lo vas a combustionar y tiene unas emisiones, el balance es negativo. Por eso se habla de emisiones de metano negativas. Y luego un tema importante en España también es el reto demográfico. O sea, al final, todos sabéis, los que estamos en España también, que pues, las zonas rurales cada vez se están despoblando más y se están yendo a las ciudades, y de esta manera aquí realmente lo que estamos haciendo es aprovechar unos residuos de agricultura, ganadería, hay otros de vertederos, estaciones de depuración de aguas residuales que normalmente están localizadas en zonas rurales, y de esta manera creamos a la hora de implantar estas plantas en estas zonas rurales, lo que estamos haciendo es generar empleos de calidad para que también la gente pueda seguir manteniéndose en las zonas rurales. Por lo que, como veis, es un tema complejo pero muy completo, y de economía circular también que comentamos y que es muy relevante para el futuro, no solo energético, sino de otros ámbitos que estamos comentando. El potencial, lo ha adelantado antes Pablo. Nosotros en 2022, a raíz de un estudio que había hecho la Comisión Europea en 2020 con Trinomics, con la consultoría Trinomics, lo que había hecho la Comisión Europea es determinar el potencial en cada uno de los países europeos. Ahí es donde sale el dato que España salía como tercer país europeo con mayor potencial, en el que asignaban un dato de 122 teravatios hora año, y lo que hicimos desde Cedigas es un estudio 2 años posteriori para ver corroborar o comprobar ese dato con las mismas fuentes. Utilizamos los mismos
fuentes de residuos que había considerado Trinomics, y aquí estoy hablando, pues lo tenéis abajo, pero residuos de agricultura, ganadería, los de fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, estaciones de depuración de aguas residuales, residuos agroalimentarios, y luego incluimos cultivos intermedios y biomasa forestal, ¿vale? Que eran, como insisto, las mismas fuentes que utilizaba Trinomics, y aquí básicamente el número era un poco más alto que el de Trinomics, pero estamos hablando de 163 teravatios hora año. Este dato este número es muy alto, es muy bajo, pues bueno, aquí lo que tenemos que hacer es compararlo con la demanda que os he comentado previamente, que son los 312 teravatios hora del 2024. Este dato suele cambiar de un año a otro, pero pensar que siempre suele estar entre unos 300-350, y básicamente los 163 podría corresponder a un 50% de la demanda de gas natural. ¿Qué significa? Que el 50% de la demanda de gas natural a día de hoy en España la podríamos descarbonizar con este biometano, si utilizásemos todos esos residuos para producir este biometano en España, ¿vale? Eso, por poner otro ejemplo, pues todo el sector doméstico que utiliza gas natural en España podría ser sustituido por este biometano. Y bueno, nosotros desde Sedigas, luego lo tengo más adelante, un poco la comparativa de todos los objetivos y la regulación que está habiendo desde Europa, España y comunidades autónomas, pero desde España, desde Sedigas, no creemos que el 163 es un dato muy elevado para creer que podríamos conseguir este dato para 2030, pero sí que creemos que un objetivo realista pudiera ser un 10% de este potencial para 2030, que eso significaría pues, unos 35 teravatios hora para 2030. En el estudio no solo nos quedamos en el dato general de España, sino que fuimos a conocer el potencial por cada una de las comunidades autónomas de España, ¿vale? Creemos que es importante saber dónde está concentrado el mayor número de residuos orgánicos para poder producir este biometano, y como podéis ver en esta slide, pues queda muy claro que con las 8 primeras comunidades autónomas podemos conseguir un 88% del potencial en España, y no es coincidencia que las mayores comunidades autónomas, y me refiero a territorio sobre todo, pero que también es donde más agricultura, ganadería hay, pues sean las que más potencial tienen, como puede ser el caso de Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, ¿vale? Luego tenemos Extremadura, Galicia y Valencia, pero bueno, con estas 8 comunidades, como comentaba, tenemos el 88% del potencial. También quiero destacar un dato que a pesar de que las 8 primeras tienen la mayoría, todas las comunidades autónomas tienen potencial. Y es un dato muy importante porque en el Repower, que también ha adelantado antes Pablo, comentaban que el objetivo del Repower era que para el 2030 el 10% de la demanda de Europa, de gas de Europa, pudiese ser sustituido por este biometano. Si cogemos estos datos y veis la columna de la derecha, no sé si veis el puntero mío, pero bueno, la derecha, la del porcentaje de la demanda de gas, todas las comunidades autónomas pueden producir un 10% de biometano, por lo que se pudiese, incluso cada comunidad autónoma puede llegar al objetivo que estaba planteando el Repower EU de sustituir un 10% de la demanda de gas natural por este biometano. Aquí lo que os comentaba, la diapositiva es un poco la comparativa de dónde está la Comisión Europea, dónde está España, lo ha adelantado también Pablo, dónde está el sector gasista y las comunidades autónomas. No voy a entretenerme porque podría estar otros 10 minutos hablando de esta transparencia, pero para mí las ideas claves son que Europa apuesta por el biogás biometano, en el Repower EU lo ha adelantado Pablo también, hablaban de un 10%, que son 35 BCM para el biometano, y hablaban de un objetivo de hidrógeno de 20 millones de toneladas. En España se sacó en 2022 la hoja de ruta del biogás, en el que había un objetivo de 10,4 teras, y en el PNIE, que se actualizó 2 años después, se hablaba de 20, o sea, se duplicó el objetivo y eran 20 teravatios hora de biogás. Aunque no hace referencia al biometano, ¿vale? Pero bueno, se supone que se conseguirá, como decía antes Pablo, pues el 80 y pico % debería ser biometano. Desde España, desde Sedigas, desde la asociación, abogamos por un 10% de esta demanda, esos 35 teravatios hora, y luego como comunidades autónomas adelantadas, Cataluña y Valencia, con una hoja de ruta ya para el biogás biometano, que ya han sido publicadas. Valencia, de hecho, está ya trabajando en la actualización. Y como importante también destacar que las 3 comunidades autónomas que hemos dicho que tenían más potencial, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, ya están también preparando sus hojas de ruta, y de hecho Castilla-La Mancha sacó a consulta pública el plan de biometanización. Se terminó la consulta pública en agosto, o sea que ya tienen las alegaciones, y entiendo que revisará las alegaciones y próximamente se podrá publicar la hoja de ruta, y estamos a la espera de Castilla y León y Andalucía, que también están muy avanzadas,
Incluso Andalucía también sacó o lanzó una alianza andaluza del biogás durante este año, y Asturias y Galicia también están trabajando, ¿vale? O sea, para mí esto, como resumen, es las comunidades autónomas están avanzando bastante porque han visto que hay una posibilidad, un potencial en este sector, y ellas mismas están trabajando en sus hojas de ruta para poder tener unos objetivos próximamente. Algunas incluso están teniendo algún programa de ayudas, incluso guías de tramitación de proyectos, que es otro de los temas que también es complicado poder realizar. O sea, los timings del permitting suelen ser entre 2 años, 3, que por eso es una de las razones que también creemos que se están retrasando los proyectos, la puesta en marcha de los proyectos en España, porque al final tenemos unos plazos bastante complicados, largos, para poder poner en marcha las plantas. ¿Cómo estamos ahora? Hemos hablado del potencial, hemos hablado de los objetivos, regulación. Disculpar porque hay una ambulancia pasando por detrás. Pero bueno, un poco cómo estamos ahora, y aquí desde Sedigas empezamos a poner un mapa en el que hace, pues eso, en 2020 teníamos una planta que era el número 1, que es la de Valdemín Gómez, que está en Madrid, pero ahora ya podemos decir que tenemos 15, incluso la noticia hoy es que tenemos 16, tenemos una más, y para mí me gustaría que este mapa esté tan lleno como el que tiene la EVA a día de hoy, sobre todo en la zona de Francia. Habéis visto que Francia tiene 750, más de 750, pero el crecimiento de Francia está siendo 2-3 plantas por semana. Entonces, para mí el objetivo de España es saber si entre todos, y ahí también hago el llamamiento a todos vosotros, de que podamos conseguir que este mapa esté lo más completo posible y que se vayan sumando plantas, pues no sé si al ritmo de Francia, igual es muy ambicioso, pero si fuese una planta por semana, pues estaría bien. La buena noticia, como os digo, es que tenemos una nueva planta, la 16, que no nos ha dado tiempo a ponerla en el mapa, pero está en Asturias, y es la primera planta de Asturias, que también es bueno, pues que ya todas las comunidades autónomas vayan teniendo también sus propias plantas. Aquí a la derecha tenéis el resumen abajo tenéis el resumen de cada una de las plantas, incluso los promotores y dónde está inyectando la red, el año que se ha puesto en marcha y la capacidad de inyección. Y aquí tenéis un poco el gráfico también de en España cómo han ido evolucionando las plantas desde 2020 a 2025, que aunque no llevemos el mismo ritmo que otros países europeos que nos gustaría, pero sí que se ve que realmente por fin está habiendo una aceleración de número de plantas de biometano en nuestro país, gracias sobre todo, como decía Pablo, a todas las inversiones privadas que están apostando por el biometano en España. A raíz de todo esto que parece, bueno, que lo estamos contando en 10 minutos, pero es realmente mucho trabajo que hay por detrás, como os podéis imaginar, pues también decidimos, y también agradecer a EOI de que decidimos hacer un programa, intentar diseñar un programa de formación, con un programa ejecutivo, con una escuela de negocio de referencia como es EOI, para poner en marcha este programa ejecutivo que os voy a presentar ahora, porque creemos que es muy importante en este sector emergente, pues que haya profesionales cualificados, y además con profesores que hemos intentado, yo como directora académica de este programa, pues intentado elegir los mejores profesores para poder estar aquí acompañando a los futuros empleados o futuros trabajadores en este sector, ¿no? Un poco la intención es la conservación del ecosistema de gas y la adecuación de las infraestructuras. Las infraestructuras tenemos que adecuarlas no tanto al biometano, porque el biometano al final es la misma molécula, y esto también es importante, la misma molécula que el gas natural, por lo que se puede inyectar en la red sin tener que hacer ninguna modificación. Otro tema es el hidrógeno renovable, pero el biometano es muy fácil poder utilizar nuestras propias infraestructuras, y la importancia de que el cliente final, que esto no lo hemos mencionado todavía, el cliente final, bien sea en industria, bien sea cada uno de nuestras casas con nuestras calderas, no tenemos que hacer ningún cambio para poder aceptar este biometano, que de hecho ya, como vemos, pues tenemos biometano por nuestras infraestructuras gasistas y lo estamos ya utilizando en nuestras casas, mucha gente seguramente sin saberlo. ¿Cómo lo hemos estructurado? Pues le hemos dado un valor diferencial porque se hacen muchas jornadas, se explica un poco, pues en jornadas, nosotros solemos hacer jornadas, como os decía, de una mañana y tarde, pero muy enfocados pues a temas técnicos o a temas regulatorios, o sea, como muy específicos. Pero hemos querido hacer un programa ejecutivo que tiene ya unas horas, un número de horas importante para poder ser experto en el sector y poder tener conocimiento de no solo la parte técnica, sino parte económica, parte regulatoria, política energética, visión estratégica, y para eso hemos contado con profesores, tenemos la suerte de contar con profesores desde la administración pública. Estará el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con nosotros, estará toda la parte de IDA, del Instituto de Diversificación Energética,
Tenemos a la CNMC por toda la parte regulatoria. La CNMC, la Comisión Nacional de Mercados de Competencia, también está trabajando mucho en circulares, procedimientos para cómo inyectar estos gases renovables dentro del sector gasista. También tenemos a la subdirectora de gas con nosotros. Tenemos expertos de la industria gasista, pero también de, como os decía, de gases renovables. Y bueno, ellos mismos os van a explicar casos reales, ¿no?, de todas estas plantas, de las 15, 16 plantas que se han puesto en marcha y de otras 200, 300 que están previstas por venir en los próximos años, espero que los mínimos posibles, pues que os puedan explicar de primera mano ellos pues todo su expertise que tienen para realizar este tipo de proyectos. Solvencia de los organizadores, pues bueno, hoy ya lo conocéis de sobra, Sedigas, algunos los conoceréis, otros no, pero bueno, os he dicho ya que tenemos mucha experiencia y la verdad que estamos muy motivados con todo el tema del biometano y también con este programa ejecutivo de formación. Y la idea, pues como os decía, es ocupar un espacio de que creemos que no hay ningún programa de estas características en el mercado y creemos que es muy interesante para poder contar con profesionales de calidad en esta nueva andadura entre todos, ¿no?, que es para poder ir conjuntamente para crear un sector realmente sólido y potente. Nuestra metodología, bueno, es un poco lo que se está comentando, ¿vale? Es un programa ejecutivo, sabéis, conocéis programas ejecutivos, este es formato blended, las clases, en principio la mayoría son presenciales, pero también tenemos online, hay la posibilidad de conectarse de forma online y también un valor añadido para mí es la posibilidad de hacer visitas a este tipo de plantas de biometano. Para mí la forma más rápida de aprender, siempre digo, es ir a ver las cosas, aprender sin querer. Pongo el ejemplo de viajar, si quieres conocer la cultura de un país, que mejor que ir al país y aprendes todo, pues aquí es lo mismo. Yo creo que es muy importante poder ir a ver este tipo de plantas y conocerlas de primera mano, de que te las expliquen de primera mano también los expertos y que veas que realmente son como plantas sencillas. Yo diría que como ingeniera química es una planta sencilla, pero la realidad es que al final, como las entradas también son de residuos y al final los residuos no los puedes controlar tanto, pues cada proyecto es un mundo, ¿no? Y también porque depende de comunidades autónomas, dependemos de ayuntamientos, dependemos de muchas cosas que es muy importante tener muy claro no solo la parte técnica, sino también toda la parte social y es muy importante estar en el propio territorio y poder verlo de forma como una realidad. ¿Qué te llevas? Pues, como os digo, todo el ecosistema del biometano, poder hacer un networking no solo con vuestros compañeros, sino con toda la parte de profesorado que es muy potente y la capacidad para poder incluso diseñar, ver oportunidades y poder trabajar en un sector que, como digo, es un sector energético. Todo el tema del trilema energético, sostenibilidad, seguridad de suministro, etcétera, el biometano, los gases renovables están en el foco. Por daros unos datos, sería la primera convocatoria este año de lanzamiento. La idea es empezar, como hemos comentado, el 29 de septiembre, son 4 meses de duración, con lo que terminaríamos el 29 de enero, en lo que lleva un total de 144 horas. El horario de lunes a jueves de 5:30 a 9:30, seguramente algunos estéis diciendo, después de estar todo el día trabajando, luego voy a tener que estar no sé cuántas horas por la tarde con el programa. La verdad que yo espero que sea muy ameno y que realmente podáis aprender mucho. Y yo siempre digo, lo que algo quiere, no algo le cuesta, o lo que algo quiere, algo le cuesta. Pues bueno, yo como experiencia mía también durante el COVID estuve en casa teletrabajando por primera vez como muchos, porque no estábamos acostumbrados a teletrabajar. Me puse a realizar un Executive MBA precisamente y también tenía 2 hijos pequeños, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si realmente estáis motivados y queréis, se puede conseguir. Y realmente pues también son 4 meses, que no es que dure, el Executive mío duró 18 meses, o sea que fue mucho más largo y con la pandemia, pero yo creo que es un formato que se puede hacer un esfuerzo si realmente os interesa el sector y yo sinceramente os apoyo a todos a que podáis participar. No quiero entrar en detalles, creo que faltan 10 minutos, también quería dejar una parte para preguntas que podamos lanzar algunas preguntas en directo, pero bueno, luego os he puesto el link del programa. Son 11 módulos diferentes abarcando pues lo que hemos estado comentando, tanto el contexto actual, tema de infraestructuras, marco regulatorio, diferentes fuentes de producción, las visitas, posibles visitas, que espero que sea más de una que puedan estar incluidas, la comercialización de este tipo de gases renovables, biometano, con semejanza también con otros biocombustibles, gas natural, etcétera, logística del biometano, financiación de los proyectos, también hay financiación por parte de Europa, por parte nacional, comunidades autónomas, como he comentado, aspectos contractuales y también la aceptación social de los proyectos, la LSO, la licencia social de operación,
que también es muy importante para que estos proyectos realmente puedan salir adelante y que sean un éxito en el propio territorio. Es muy importante que toda la comunidad que lo rodea, pues que esté convencido de que este proyecto va a dar también beneficios al territorio, más que una amenaza, que son oportunidades. Por mi parte, como os decía, quería dejarlo aquí para dar 10 minutos a que pueda haber posibles preguntas. Animaros a todos, insisto, en que podáis participar y os embarquéis en nuevos vectores, sobre todo en España, del biometano, como oportunidad para el sector energético, pero a nivel también de calidad de aire, cambio climático, que también está muy de moda. No me gusta decir la palabra de moda, pero bueno, que es una amenaza también que tenemos. Y en España sabemos las olas de calores, de incendios. No quiero ponerme dramática este verano con lo que ha pasado, pero bueno, yo creo que necesitamos a todos. Son sectores muy importantes y muy interesantes y bueno, animaros a todos que participéis. Tenéis la información, os hemos puesto el link aquí con la información de programa ejecutivo. Ahí tenéis también todos los profesores más específicos, nombres, apellidos, fotos, para que podáis echar un vistazo. Y cualquier pregunta, esto es como economía circular. Ramón ha dado el email de comunicación@sedigas.es para cualquier pregunta y cierro mi participación con el email para que cualquier duda, pregunta que queráis lanzarnos a Sedigas, y lo que sea, pues a vuestra disposición y muchas gracias a todos. Ahora, muchas gracias, Nayara, por la presentación. Yo solamente un apunte antes de formularos algunas preguntas que han llegado. Solamente apuntar que por parte de hoy esto enlaza con una, no sé si a tradición, ¿no? Con algo que desde hace ya muchos años se ha impulsado. Hoy es un agente fundamental, es una escuela fundamental en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de talento en el ámbito energético. Y desde hace muchos años lo que pretendemos desde hoy, que además es una escuela, pero que es una fundación pública, se trata de apoyar sectores en el ámbito energéticos que son emergentes y que tienen un claro potencial de desarrollo, ¿no? Y una de las patas que siempre se nos comenta por parte de las empresas, de las asociaciones, es la necesidad de talento, de desarrollar talento para poder acompañar el desarrollo del sector. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos desde la Escuela de Organización Industrial con el programa ejecutivo de biometano. Pero no creo que lo más importante ahora son las preguntas. Y hay una primera que es tanto para Pablo como para Nayara, ¿no? Que nos plantean, y es ¿qué factores diferencian el potencial de España en biometano respecto a otros países europeos, que ya cuentan con un despliegue más avanzado, como ha comentado Pablo, ¿no? Como Francia, Alemania e Italia? ¿Y qué instrumentos regulatorios creéis que se deberían promover para aprovechar esta enorme oportunidad que se ha comentado, ¿no? Para desarrollar el biometano en España? Cualquiera de los dos, Pablo, Nayara. Pablo, estás muteado. Comenté un poco ya a lo largo de la presentación todo lo que son el sistema de incentivos. También hicimos un estudio este año, específicamente haciendo un mapeo de qué tipos de incentivos se tienen en Europa, qué ha funcionado, qué es lo que se debe hacer. No hay una fórmula que te diga este es el camino a seguir, pero lo que vemos es que para aquellos mercados emergentes, lo primero que se necesita siempre es tener una estabilidad en el precio, tener una idea de cómo para los operadores de los proyectos tener esa seguridad en un tiempo específico, lo que llamamos como feeding premiums, feeding tariffs, que lo permitan tener esos precios en un periodo, digamos, de 15, 20 años donde esté estipulado, ya sea acorde con algún tipo de indexación. Esto funciona muy bien para iniciar aquellos mercados emergentes. Sin embargo, luego tienes que llegar a un punto donde este incentivo tienes que combinarlo con otras cosas. No una fórmula simple no va a funcionar, es un conjunto de diferentes fórmulas donde puedes tener incentivos en términos de los impuestos. En algunos países, aunque el biometano sea un gas renovable, no es considerado de manera de impuestos, igual que el gas natural. Entonces, en algunos países eso puede ser un determinante. Puedo dar el ejemplo de Dinamarca, donde es un problema. También si tienes un objetivo legislativo, ya sea incentivando a la demanda
en el transporte o a la demanda en la parte del sector del gas natural, como vemos en Francia. También eso puede llevar a más a largo plazo, no solamente al inicio de un mercado emergente, sino ya cuando veas que el mercado está estabilizado, obtener esos objetivos que también pueden permitir que ya el mercado se regularice en sí mismo. Y siempre es importante cuando se diseñan estos incentivos, lo vemos en el caso de Alemania y ahora en el caso de Holanda a partir del año que viene, que esto venga basado en, o digamos que premie aquellas tecnologías donde se tenga una mayor reducción de gases de efecto invernadero. Eso, al final, el biometano tiene una competitividad mucho superior en comparación a otros biofuels, como puede ser el biodiesel o el bioetanol, debido a la materia prima que se utiliza. Entonces, todos estos tipos de factores pueden jugar un papel muy importante. Luego tienes otros incentivos que pueden ir dirigidos al digestato. Si el digestato es llevado a una planta de biogás, este es el caso de Noruega, se le paga directamente a los agricultores una cantidad por cada tonelada de digestato que es llevado, que cada tonelada de manure, de residuos agrícolas, que es llevado a biogás para la producción de digestato. Y también puede ser importante en la parte del CO2 biogénico, pero este es un mercado un poco más emergente. Pero tiene que ser una combinación de todo. Puedo continuar hablando, pero Nayara, no sé si quieres añadir algo más. Al final, Bueno, lo que nosotros abogamos es que tengas una mezcla de todo, porque una sola solución no te va a ayudar. sí, yo solo por complementar un poco más el caso español, es verdad que nosotros hicimos ya hace años también un estudio de benchmark de la posición de cómo estaban los demás países respecto a ayudas al biometano en otros países, y España era el único y sigue siendo el único país que no tiene incentivos realmente como lo que comentaba, Fit-in Premium, Fit-in Tariff, etcétera, que es importante para la hora de emerger, ¿no? Empezar, como también tuvieron en su momento en España las energías eléctricas renovables. Entonces, bueno, para España no hemos tenido esa suerte de momento, aunque no lo descartamos, pero bueno, lo más importante para nosotros ahora es el tema regulatorio, como hemos estado comentando. También tenemos una oportunidad porque tenemos la Red 3 de transporte, la Directiva de Renovables, que ya ha puesto unos objetivos para transporte con biometano, y estamos pendientes también se aprobó en Europa recientemente este año el paquete de hidrógeno, gases renovables, gas natural, ¿vale? Y eso se tiene que transponer, la directiva se tiene que transponer en España antes del 2026. Entonces, también España está trabajando y próximamente, yo creo que a principios del año que viene, deberíamos ver unos borradores de las modificaciones de la regulación del gas natural, de la ley de hidrocarburos y del Real Decreto 1434, donde ahí tendríamos oportunidades también para ver si conseguimos unos objetivos ambiciosos para el biometano, ¿no? Entonces, como dice Pablo, o sea, tenemos que tener muchas cosas en cuenta, regulación, incentivos, etcétera, inversiones. En inversiones ya España sí que estamos bien posicionados. Entonces, bueno, un poco el conjunto de todo para que realmente tenga sentido y podamos, o sea, yo estoy convencida que vamos en buen camino y con más o menos incentivos, no solo económicos, pero otro tipo de mecanismos, podemos conseguir que España también coja un impulso importante. Nayara, ligado con esto hay una pregunta, ¿no? Mencionabas todos estos cambios, tanto las directivas europeas, los cambios regulatorios que hay, y nos preguntan, ¿no? ¿Cómo prepara el programa para anticiparse a estos cambios regulatorios, ¿no? ¿Cómo sería cómo lo gestionamos? Bueno, sí, a ver, yo creo que al final lo que os decía antes, al final tenemos profesionales como profesores, ¿no? O sea, que están en el día a día del sector, y entonces es como la asociación, tenemos que estar pendientes de lo que se publica, pero tenemos que ser proactivos y estamos en todas las consultas públicas relacionadas, tanto en Europa como a nivel central, como en comunidades autónomas, para estar preparados y que la regulación pueda, antes de que se publique, ¿no? Ser proactivos, y antes de que se publique que podamos también influenciar. Yo creo que la mejor manera de poder estar informados y actualizados es realizar el programa, que tiene 4 meses de duración. Entonces, ahí seguro que van a ir pasando muchas cosas, y entonces es una manera de que los profesionales expertos en la materia pues puedan ayudaros a conocer la regulación, tanto sector gasista, pero insisto, no solo sector gasista energético, sino que aquí estamos entrando en regulación de residuos, de cambio climático, de reporting. O sea, hay mucha regulación implicada y es la manera de poder estar
al tanto y actualizados durante estos meses y ayudaros a conocer todas las plataformas donde se publican estas consultas y donde realmente podéis influenciar vosotros mismos también, desde vosotros como particulares o como las empresas en las que estáis trabajando. Gracias. Ahí, bueno, también insistir en algo que también ha mencionado antes Nayara sobre el programa, ¿no? Que yo creo que es un aspecto muy importante en cualquier programa formativo, que es todo el tema del networking, no solamente entre los alumnos, sino también con los profesores, los ponentes, ¿no? Que además en todos estos programas, y en este caso en concreto, pues son profesionales en diferentes ámbitos, pero ligados con el biometano. Ha comentado desde operadores, pero también la CNMC, como ha comentado Nayara, bueno, otros agentes que están presentes en todo el sector de biometano. Y una última pregunta, por ser estrictos con el tiempo y no demorarnos más allá, ¿no? Y no comprometer el tiempo de todas las personas que están conectadas también. Es una que puede ser también para los dos, ¿no? Por la experiencia también, Pablo, desde EVA, y es el manejo del rechazo social, ¿no? A las plantas de biometano. Se ha comentado, se ha apuntado, ¿no? ¿Cómo hay una pregunta aquí, ¿no? ¿Cómo se puede manejar esta parte de la gestión de otros stakeholders, ¿no? Que están a la hora de desarrollar el sector? Yo si quieres aquí por empezar, Pablo, y te dejo, este es un tema de cooperación, colaboración, por lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, al final hay muchos sectores implicados y qué mejor manera, y gracias por la pregunta, Ramón, porque precisamente Eva... Nos la han formulado, ¿eh? Nos la han formulado. Bueno, Eva, también por petición o propuesta de Sedigas, pues realmente lanzamos un grupo de trabajo sobre el tema de social, ¿no? Porque es un tema que nos preocupa mucho desde la asociación. En España también estáis saliendo muchas noticias, los que estáis más ya metidos en el sector lo estáis viendo cada día, hay noticias de rechazo por este tipo de plantas. Yo creo que es un tema más de que no se conoce el sector, como os decía al principio, y nosotros estamos trabajando con la EVA, pero también a nivel interno en Sedigas con otras asociaciones. Y yo creo que lo más importante aquí es un tema de transparencia, de formación en el sentido de conocimiento, ¿no? De educación, de poder transmitir a los ciudadanos qué beneficios pueden tener este tipo de plantas para ellos, que no son molestias, puede haber algún tipo de molestias, pero yo no diría tampoco inconvenientes, y es un tema de diálogo con ellos, de que puedan ver que hay un compromiso con el territorio. Y nosotros desde Sedigas también ya hace un año, diría yo, porque fue como en octubre el año pasado, también aprovecho para decir que en octubre, el 1 y 2 de octubre de este año, es la cuarta edición del Salón de Gas Renovable que se realiza en Valladolid, y el año pasado precisamente lanzamos un decálogo de compromisos del sector. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que nuestros socios se comprometen a hacer las cosas bien, por decirlo así muy rápidamente, y perdóname la expresión, pero realmente que nosotros vamos a poner las plantas y es un tema de distancias, ¿no? Pues que la planta va a estar a X kilómetros de un núcleo urbano, que realmente la transición de camiones, pues lógicamente hay una transición de residuos, pero vamos a intentar que los residuos estén lo más cerca posible de la planta, de las plantas, para que haya el mínimo tránsito posible de camiones, y en caso que los haya, que los habrá, pues que no pasen por el medio del pueblo, sino que se vayan por las zonas colindantes, ¿no? Entonces, bueno, es un compromiso que también está publicado en nuestra web de Sedigas, en que todos los socios se comprometen a hacer las cosas bien, ¿vale? Para entendernos. Entonces, pues es la importancia, como digo, la transparencia, el diálogo constante, la formación, la educación, poner un poco en conocimiento de los ciudadanos, que no es fácil, pero poner en conocimiento, o sea, no es fácil, me refiero, llegar a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues poner en conocimiento, haciendo este tipo de charlas, formación, cuanto más estemos en el sector, pues más fácil será llegar a todos para que realmente lo vean como una oportunidad, que para mí es una oportunidad en España de poder tener un gas renovable, que podamos producir un gas renovable en nuestro propio país y no depender de otros países como hasta ahora, y que todos nos subamos al carro y que rememos juntos. No sé si, Pablo, si quieres comentar algo más la experiencia. No, pienso, Nayara, que lo describiste bastante bien, esa constante comunicación con las personas y esa transparencia de información, que no haya, que no haya esa barrera entre lo que son los operadores y la población, sino más bien mostrarles los beneficios que puede traer, no solo en la parte, sobre todo como comentabas, en la parte rural, y todos los beneficios que conlleva tener esa energía, esa seguridad energética tan cerca de casa. También Ayara comentaba que tenemos ahora esta campaña con EVA y varias asociaciones nacionales
un poco para transmitir esta información de todos los beneficios y todos aquellos mitos que tal vez muchas veces la gente pueda tener o pueda creer. Y pues muchas gracias y bueno, podríamos estar seguramente hablando, aquí hay más preguntas, pero yo lo que sí nos comprometemos de las preguntas que hayáis formulado, pues el responderoslas, ¿no? Le hemos podido responder en abierto durante el webinar a una serie de ellas, pero si hay algunas más que han entrado y que por falta de tiempo pues no podemos atender, pues sí las contestaremos. En cualquier caso, y yo como resumen, ¿no? Yo creo que lo que ha servido el webinar es para mostrar el enorme potencial, ¿no? que hay del biometano en España, viendo además la comparativa con Europa. Y fruto de eso, como os digo, es el objetivo que tenemos desde SEDIGAS y desde EOI de ayudar a que haya el desarrollo de profesionales, de un conjunto de profesionales suficiente que ayude al desarrollo del sector en España, ¿no? Así que, nada, por nuestra parte os emplazamos y encantados de si alguno de vosotros participa en el programa. Cualquier información adicional que necesitéis, tanto a SEDIGAS como a EOI, pues encantados de darosla toda la información que necesitéis sobre el programa. Y luego también, os haremos llegar seguramente más comunicaciones de eventos o de otras sesiones que desarrollemos sobre el biometano y para el impulso de este sector, ¿no? Agradecer a Pablo y a Nayara por su participación y, por supuesto, a todos vosotros los que habéis participado. Y, de nuevo, recordar que la sesión este webinar estará en el canal de YouTube de EOI para que se pueda consultar. Así que, nada, siendo ahora la 1:07, finalizamos ahora el webinar y, de nuevo, agradeceros y desearos que paséis un buen día a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.